buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que están escuchando este podcast. Simón de Nieto, espero que esté muy bien y buenas noches. Bueno, ya van a ser las 10 de la noche en el momento en el que estoy grabando, son las 9:57 del día 30 de mayo del año 2023. Bueno, en esta oportunidad traigo un tema para el cual no me voy a dilatar demasiado en la introducción, que es el tema de la mentalidad de crecimiento de la profesora Carol Dweck. Es una propuesta, una de sus propuestas más importantes que tiene grandes implicancias en el campo de la educación, en el campo del desarrollo personal y bueno, lo plantea en su libro que publica justamente en el año 2006, que se llama Mindset, la actitud del éxito. Y en inglés también se le conoce como Mindset, the New Psychology Success, How We Can Learn to Fulfill Our Potential. ¿Sí? Es un libro demasiado interesante que a mí me ha invitado a cuestionarme demasiado, demasiado eh, algunos rasgos de nuestra forma de elogiar de repente el talento de las personas. La misma idea del talento también es un tema que te invita a cuestionarte, como la creencia, por ejemplo, de que nacemos buenos para algo, de que tenemos dones, de que tenemos talentos innatos, te invita a cuestionarte. Y es algo que en realidad yo hago constantemente, es algo que a mí me gusta mucho hacer, que es el hecho de pensar, y bueno, que se ha despertado mucho más mediante esta lectura, que es pensar en todo el esfuerzo, en todo el trabajo que hay detrás de las presentaciones artísticas, por ejemplo. Yo siempre que voy a ver una presentación, siempre que voy a ver un show de comedia, un show de circo, un show no sé, de algún cantante o alguna cantante, siempre pienso en lo que hay detrás, en el ensayo que hay, en el trabajo que hay, en la persistencia, en todo eso, en todo ese, en la trayectoria, en lo que hacen en su casa. Siempre pienso en eso, es algo que me interesa demasiado, porque es algo que te invita al desarrollo, es algo que te invita a querer crecer en cierta medida o a desarrollarte en algún tipo de aptitud, que en realidad debo admitir que es lo que estoy haciendo actualmente. Actualmente algo que me gusta hacer es ponerme como meta el desarrollo personal diario, que es lo que estoy haciendo ahora. En este preciso instante estoy aplicando la mentalidad de crecimiento o también le podría llamar la mentalidad del desarrollo, ¿sí? Bueno, en este libro, Mindset, la actitud del éxito de la Carol Dweck, se nos habla, por ejemplo, sobre el peligro de los elogios, sobre la forma en la que debemos señalarle a alguien que es bueno para algo, por ejemplo. Si le decimos a alguien que, no sé, es muy inteligente, tenemos que cuidar eso, ese discurso, porque podemos estar incitando a la persona a desarrollar una, un tipo de mentalidad fija, un tipo de mentalidad que frustre, por ejemplo, el enfrentamiento a desafíos por no querer quedar como menos inteligente en cierto campo. Por ejemplo, pero es algo que yo igual me cuestiono y es una especie de dilema que se me genera conceptual, el hecho de ¿por qué no le podemos decir a alguien que es inteligente? ¡Wow! Que eres inteligente. Eh, y bueno, aquí Carol te dice, no, 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 ten cuidado con decirle a alguien que es inteligente porque después esa persona, no sé, se va a enfrentar a un escenario desafiante y va a decir, mejor doy un paso atrás porque si me equivoco voy a quedar como poco inteligente". Es como que se cuestiona un poco eso, ¿sí? De hecho, hay una parte en la que es como que está hablando con su marido, no me acuerdo cuál era. Wow, qué rico se escucha el sonido de la página, miren, escuchen. Ay, tengo que hacer un poco de ruido con la voz porque si no se corta y no se escucha. Miren, ahora sí. ASMR. Ya. Bueno, hay una parte en la que como que le dijo a su marido, no me acuerdo qué cosa, le dice así como, wow, ¿cómo le dijo? Así como que el marido había conseguido lograr algo para lo que había estado como trabajando arduamente, entonces ella va y le dice, wow, qué capo, por decirlo de alguna manera. Y entonces como que dentro de la misma ella dice así como, "¡Oh!", y se traga sus palabras y el marido le dice así como, tranquila, sé lo que querías decir, sé que querías decir que detrás de todo lo que hice hay todo un esfuerzo, hay toda una dedicación y una insistencia en lograr mi objetivo. Y ella así como,
Sí, acertaste, es justo lo que estaba pensando. Igual es un poco, no sé, un poco gracioso la forma en la que, en la que lo dice y a mí me causa un poco de risa. Pero en realidad creo que tiene cierto grado de acierto, ¿sí? Y bueno, también habla como sobre la otra vereda, como ya, habla del elogio, pero también habla sobre el ponerle etiquetas a alguien, como no sé, decirle a alguien que es burro, decirle a alguien que... Bueno, en el colegio, por ejemplo, cuando yo iba en el colegio, un colegio de acá de Rancagua, que era un buen colegio, era un colegio que te enseñaba disciplina, que de hecho a mí me ayudó mucho a desarrollar muchas habilidades de comunicación, habilidades de escritura, habilidades de lectura efectiva. Es un colegio que me ayudó demasiado. La cuestión es que en ese colegio había una profesora que una vez, que era la profesora de química, y una vez me dijo, o sea, nos dijo al curso en general, es que ustedes no saben pensar, nos dijo. Y es algo que hasta el día de hoy yo tengo grabado, porque es algo que a cualquiera se le podría haber integrado y decir, sí, en realidad no sé pensar, no se me da bien, en realidad prefiero optar por desafíos más fáciles, evitar como los desafíos complejos porque efectivamente no sé pensar y si fracaso voy a quedar como una persona que no sabe pensar. Porque también está en juego el tema de las expectativas, es como la expectativa que pone el mundo sobre ti al final igual tiene incidencia, es un factor de hecho, es una causa de atribución que genera como cierto condicionamiento en el desarrollo de nuestras aptitudes y de nuestras actitudes, en nuestra forma de llevar a cabo soluciones, en nuestra forma de desarrollarnos como personas en cierto campo, e incluso en el hecho de enfrentarnos a desafíos como, bueno, eh, se ha dado y ocurre usualmente que en la educación antigua, en la educación más como bueno, con profesores de mierda, obviamente, que eran profesores que justamente a los niños y a las niñas no les enseñaban a fracasar y les enseñaban que eran tontos, que no sé, hablaban con sus papás, los ponían en ridículo, los castigaban, porque claro, era una educación extremadamente punitiva más que democrática, en la que no se les enseñaba, oye, tú estás siendo castigado y no sé, te estamos llamando a tu apoderado por esto, sino que era como, ya, castigado mierda, y llamamos a tu apoderado y listo. Y te paráis al rincón de la sala y no habláis con nadie hasta que termine la clase. Pero no se da como una vuelta a esta como enseñanza bueno, yo conozco como democrática, que es como el hecho de hacer partícipe a los estudiantes de su error y de su, ¿cómo se dice? Como de enmendar ese error. Es decir, como dar vuelta atrás y decir, ok, lo voy a intentar de nuevo y en esta oportunidad espero no, bueno, si fracaso, ¿qué más da? Espero como que salga bien, en realidad. Pero dedicarle trabajo, aunque, bueno, es que pienso como en estos estudiantes que de repente sí son como cuáticos. ¿Cuál es la forma de llevarlos a un tratamiento? Pero, bueno, en conjunto o no sé, con ayuda del equipo psicopedagógico quizás, yo creo que se puede llevar a cabo alguna estrategia que integre a ese estudiante en un desarrollo del aprendizaje óptimo. Bueno, eh, bueno, quería mostrarles una parte en específico que, bueno, primero les quiero hablar sobre eh, el tema de los elogios, el tema del reconocimiento Uy, se escucha una cuchara que tengo ahí encima. La forma en la que abordamos el fracaso en los estudiantes, o en los niños, en las niñas, o en la misma gente. Por ejemplo, acá en este libro de la Carol Dweck se habla sobre mensajes sobre el fracaso. Y en esta parte habla sobre una niña, una chica que se llama Elizabeth, que estuvo preparándose, es una chica de 9 años que estuvo preparándose para participar en un torneo de gimnasia. Gimnasia, un campeonato gimnástico nomás. El tema es que participa en este torneo y, y no le fue bien. Terminó mal, no recibió ninguna cinta, no recibió ningún galardón, no recibió absolutamente nada. Fracasó, ¿sí?
Entonces, Carol propone como una serie de alternativas, como ¿qué hubieras hecho tú si fueras el padre o la madre de Elizabeth, esta chica de 9 años que fracasó en este torneo? Alternativa uno, decirle que tú te crees que es la mejor, o sea, no, decirle tú como padre o como madre que tú crees que ella es la mejor, no sé, yo soy el padre de Elizabeth y le digo, no, no importa, tú eres la mejor, sigue siendo la mejor. Alternativa 2. Bueno, vamos desglosándola inmediatamente. El tema de decirle a ella que tú crees que es la mejor es falso. Al final, no es la mejor, todos lo sabemos y ella también lo sabe, y que el autoengaño, dice ella, no es un buen punto de partida para recuperarse o mejorar. Hay otro que dice que decirle que le habían robado lo que era legítimamente suyo. En esta alternativa, Carol dice que se culpa a los demás, porque en realidad la responsabilidad recae en la actuación de Elizabeth y no en la de los jueces. Y ella pone la interrogante, ¿quieres que crezca culpando a los demás de sus errores? Porque claro, es algo que también ocurre demasiado y es algo que hemos estudiado junto a una compañera que ya podría decir que es como una amiga de investigación. em, Porque ella está por su parte estudiando el tema de la teoría de la atribución causal de Weiner. Y bueno, yo aquí estoy rateando un poquito sobre la teoría de la mentalidad de crecimiento. Bueno, pero ella habla sobre esto de cuando nos enfrentamos a un desafío y lo superamos con éxito, usualmente atribuimos la causa del éxito a nuestro propio desempeño. Decimos, wow, soy muy bueno para esto, soy capo, qué bien, qué bien, qué bien. Pero por su contraparte, cuando nos enfrentamos a un desafío y fracasamos, se da que, como por tendencia, que la sociedad como que atribuye su fracaso a causas externas, es decir, a la suerte, a la exigencia del profesor o de la profesora, a, no sé, a cualquier tipo de contexto, que en ocasiones sí se da, en ocasiones el contexto sí condiciona un poco el rendimiento, pero cuando se gana como que usualmente uno es el responsable de ese éxito y cuando se fracasa, el entorno es el culpable de tu fracaso. Y eso es más o menos lo que se puede desglosar un poquito de eso, de decirle que le habían robado lo que era legítimamente suyo, porque si era de ella legítimamente, por lógica, por razón, ella debería haber sido la ganadora del galardón, ¿cierto? Entonces, otra de las alternativas, asegurarle que la gimnasia no es tan importante. Wow. Asegurarle que la gimnasia no tiene importancia para su carrera, su propio interés. Esto le enseña a devaluar algo si no lo hace bien a la primera. ¿Ese es el mensaje que quieres enviar de verdad? Se cuestiona Carol Dweck e invita a la reflexión. Porque claro, eso invita a desertar. Eso, no sé, si Elizabeth fracasó y fuera mi hija y le digo, ay, tranquila, si la gimnasia no es tan importante. Es una invitación a desertar. Ok, no es tan importante, mejor dedícate a otra cosa más importante. Porque fracasaste. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. Decirle que tiene la capacidad y que seguramente ganará la próxima vez. Eh, bueno, este Carol Dweck lo menciona como el mensaje más peligroso de todos, como que podría ser el más peligroso de todos, porque ¿acaso tener la capacidad te lleva a donde quieras llegar? Si Elizabeth no ganó este campeonato, ¿por qué tendría que ganar el siguiente si tiene la capacidad? Entonces, aquí es donde surge la última alternativa que dice que dice decirle que no merecía ganar, simplemente. Parece dura, dice, en estas circunstancias, y por supuesto tú no lo dirías de ese modo, pero es lo que es un padre o una madre de mentalidad de crecimiento le dijo. Esto es lo que realmente le dijo. Sé cómo te sientes, Elizabeth. Decepciona mucho tener altas esperanzas y actuar lo mejor que sabes para luego no ganar, pero sabes bien que no te lo mereces todavía. Había muchas niñas que han estado haciendo gimnasia más tiempo que tú y que han trabajado mucho más. Si esto es algo que quieres de verdad, vas a tener que trabajar de veras. Wow. Le dijo también que si quería hacer gimnasia solamente tenía, o sea, solamente para divertirse, estaba muy bien, pero que si quería llegar a ser muy bueno en los campeonatos se necesitaba mucho más.
Y bueno, gracias a esto Elizabeth se tomó esta actividad de la gimnasia muy en serio y se pasó mucho más tiempo repitiendo y perfeccionando sus ejercicios, especialmente los que tenía más flojos. Y en el campeonato siguiente había 80 niñas de toda la zona. Y ella ganó 5 cintas en pruebas individuales y fue la vencedora global del campeonato y se llevó a casa un trofeo gigante. Y ahora tiene la habitación tan cubierta de premios que apenas se puede ver las paredes. Em, Esta, en realidad, esto es súper interesante y como les dije en algún momento, es algo que yo he estado aplicando ahora. E incluso ahora en este instante alguien me dijo así como que le daba cringe que yo hiciera esto y bueno, en realidad sí me insegurizó que me haya dicho eso, sí me provocó como cierto pudor, así como de, uy, qué incómodo, sí. Porque básicamente me dijo que le daba vergüenza ajena. Eso es lo que yo interpreto por cringe. Pero aquí estoy y a pesar de eso, sigo intentando desarrollar, o bien sigo desarrollando, porque al hacerlo ya no estoy intentando, sino que lo estoy efectuando. Sigo desarrollando esta habilidad de comunicar, de hablar, de ponerme frente a un micrófono y darle vuelta a un tema y plantearlo como una invitación a la reflexión sobre el desarrollo, etcétera. Em, bueno, en este libro también habla, bueno, y sobre lo que me interesa también hablar harto, que es como el tema del talento, que muchas veces, incluso en los programas de, por ejemplo, Talento Chileno, The Voice, los jurados como que les dicen así como, tú tienes un talento, tú naciste con un talento, tú naciste con un don. Pero al decir eso están como desvalidando quizás un poco el esfuerzo y el trabajo que hay detrás, al decir que es una cuestión innata, porque lo podrían decir de otra manera, así como lo dice Carol Dweck, como se nota que has trabajado para conseguir ese talento. Como el talento verlo como algo desarrollable y no como algo innato. Esa es como la idea. Y de hecho ahora en este periodo académico, nos hemos estado cuestionando en conjunto del equipo de investigación esto mismo, el tema de la mentalidad de crecimiento, la teoría de la atribución causal de Weiner, que es esto de dónde, de dónde agarramos la causa de nuestros atributos, si el fracaso se debe a algo externo, algo interno, o el éxito también, como lo mismo. Estamos abordando el tema del innatismo como la creencia de que las mujeres tienen mayor habilidad para la comprensión lectora que los hombres y por su contraparte, solo modo de cuestionamiento, porque lo que estamos poniendo en tratamiento así como directo en investigación es el tema de la lectura, eh, a modo de acompañamiento de cuestionamiento el tema de las matemáticas, como la creencia de que los hombres son más capos para las matemáticas por temas, no sé, de que son más racionales y las mujeres son más aptas o hábiles para la lectura porque son más emocionales. Y yo he llegado a una suerte de conclusión de que efectivamente tenemos diferencias conductuales, no biológicas, porque no se ha demostrado diferencia biológica sobre la diferencia de aptitudes, por ejemplo, en el desarrollo del aprendizaje o en el momento en el que nos enfrentamos a desafíos, como que no se ha demostrado diferencia de actividad, aunque sí se ha demostrado diferencia de actividad cuando hombres o mujeres están enfrentándose a un desafío importante. Como que a un grupo de hombres y a un grupo de mujeres le hicieron el experimento de enfrentarse a algunos desafíos matemáticos. El tema de la perseverancia, el tema de querer lograr el objetivo. Y descubrieron que las mujeres como que dedican más esfuerzo para lograr el desafío. Y eso igual nos dice algo. Al final nos habla como un poco del factor sociocultural, encuentro yo, y es como a una de las conclusiones que llegamos con mi compañera, compañera slash amiga de investigación. Entonces, bueno, lo que yo pienso es que sí tenemos diferencias conductuales, pero que son como consecuencia de la creencia de que somos diferentes, que al final la expectativa que pone la gente o la sociedad sobre el desarrollo de las habilidades de cada género sí nos condiciona un poco las actitudes y las aptitudes que tengamos sobre el desarrollo de nuestras habilidades. Por ejemplo, si hay una sociedad que toda la vida te está diciendo, oye, tú eres mujer, eres más emocional, tienes mayor habilidad para la lectura, eh, a esa mujer se le va a integrar ese pensamiento y va a desarrollarse entonces más hábilmente en ese campo y si al hombre por su contraparte le están diciendo tú no eres bueno para la lectura, mejor dedícate a las matemáticas que es lo tuyo.
también se está condicionando el actuar, porque de hecho hay un experimento que es en el que se trata del efecto Pigmalión. No recuerdo con exactitud el año, pero es un experimento en el que se habla sobre la incidencia o el efecto que trae la expectativa de los profesores, de los docentes sobre sus estudiantes. El experimento consta de que tomaron a unos estudiantes de un colegio, un gran curso, digámosle, y se les aplicó una prueba de cociente intelectual, una prueba que iba a medir su cociente intelectual. Eh, y en los resultados arrojaron resultados, bueno, sí, arrojaron resultados al azar, en el que seleccionaron, ponte tú a 5 estudiantes y les dijeron, wow, ustedes tienen el cociente intelectual más alto, fueron destacados. Se le entregaron estos resultados de este grupo al azar a los profesores y por lo tanto los profesores dijeron, ya, estos hueones son capos, vamos a aplicarles más exigencia, vamos a tener mayor expectativa sobre ellos y eso ocurrió. Entonces los profesores dedicaban mayor exigencia o hacían participar más a estos estudiantes, les hacían preguntas más complejas, por lo tanto los hacían más partícipes de su aprendizaje, le mantenían un aprendizaje activo, que es lo que se requiere, mientras que el resto lo dejaban. Y esto, ¿qué es lo que causó? Y aquí está como lo interesante. Causó que los estudiantes que habían sido como seleccionados al azar en esta muestra como los que tenían el cociente intelectual más alto, se desarrollaran aún más por la expectativa que tenían los profesores, por esta importancia que ellos le dieron a su aprendizaje y la participación que le entregaron. Por lo tanto, el tema de las expectativas es algo intenso, es algo bien importante y algo necesario de cuestionarse, sobre todo si uno está preparándose para ser profesor, como... eh, volviendo al tema anterior, esto es algo sobre lo que estaba pensando, que es como el tema de las etiquetas, por ejemplo, de las etiquetas como indirectas. El hecho, por ejemplo, de, no sé, un papá o una mamá que ya está criando a su hijo y están tomando once y, no sé, un compañero de su hijo comete un error, se equivoca y tiene puros dos. Puros dos, puros rojos, puras malas calificaciones y entonces la mamá va y le dice al hijo en la mesa, así como, ay no, pero es que ese cabro es weón, así como, ese cabro no es bueno para nada, ese cabro en realidad no sabe, en realidad es un caso perdido. Ese discurso, ay, es peligroso porque se lo va a estar integrando al propio hijo, así como el miedo al fracaso, esta como promoción a la mentalidad fija, así como de si tú fracasas es porque no eres bueno para eso, simplemente. em, y bueno, eso en realidad era como, en un comienzo Carol Dweck tenía un pensamiento parecido. Esta autora tenía como la creencia de que las cualidades humanas eran algo como no desarrollable, como algo inamovible, pero más tarde igual se dio cuenta de que justamente las personas a través de este estudio podían desarrollar y mejorar sus aptitudes a través del esfuerzo y la disposición. Y eso tiene que ver con los intereses propios, los intereses personales, como si yo estoy interesado en aprender a desarrollarme la comunicación, voy a ir y le voy a meter más esfuerzo y desarrollo a esas aptitudes. Em, entonces, bueno, eso es como la mentalidad de crecimiento, le podemos decir la mentalidad del desarrollo, la mentalidad que te invita a desarrollarte en tus aptitudes preferidas. Y la mentalidad fija, por su contraparte, es como esta mentalidad que ve el fracaso como una puerta cerrada, como una puerta que no se puede... Bueno, yo nací hombre, no soy bueno para la lectura, entonces ¿para qué voy a dedicar esfuerzo en desarrollar esa aptitud? Eso es como la mentalidad fija. En unas palabras como más simples. Si quieren como reflexionar o darle una vuelta más como a algunos estudios, les recomiendo estudiar a la Susana Claro, si son chilenos, por ejemplo, porque ella es una estudiosa de la Universidad Católica que le ha dado mucha vuelta a la teoría de la mentalidad, a la mentalidad del crecimiento. Y de hecho, ella llegó a conclusiones súper importantes que en realidad a mí me llaman harto la atención. Que, por ejemplo, descubrió y observó que a mayor decil familiar, es decir, a mayor ingreso económico familiar,
hay una mayor tendencia a la mentalidad de crecimiento y por su contraparte, a menor decil familiar, a menor, a menor ingreso económico, hay una mayor tendencia entonces a una mentalidad fija. Pero en base a esto, en base a esta observación, ella dijo, ok, entonces hay que hacer algo. Y en las políticas públicas, en un concurso de políticas públicas, ella propuso el tema como de integrar estas estrategias de inserción de la mentalidad de crecimiento en los estudiantes como un objeto, como una herramienta atenuante de los efectos como negativos que tenía la pobreza en el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, descubrió que efectivamente, y este estudio lo hizo junto a Carol Dweck, incluso, como que se juntaron, no sé cómo, y qué curiosidad me produce eso, se juntó con Carol Dweck y otro estudioso, no me acuerdo cómo se llamaba, pero llegaron a la conclusión de que efectivamente el integrar un tratamiento de mentalidad de crecimiento en los estudiantes de escasos recursos sí tiene efectos positivos y sí puede ayudar como al desarrollo como personal que tienen estos estudiantes. Y y bueno, en realidad esto está todo como muy bien sustentado, como que la teoría o sea, como el tratamiento de la mentalidad de crecimiento incluso está como, bueno, lo sustentó biológicamente, como que hizo un experimento la Susana Claro junto con otro estudioso, ay, no me acuerdo cuál es el nombre de los varones, pero bueno, hizo un estudio muy interesante que a mí lo encuentro como muy divertido, que se le aplicó a muchos estudiantes. Era como para evaluar la calidad de los test, como de estas escalas de medición que proponían los autores de la mentalidad de crecimiento, relacionado con un factor biológico que sería como la dilatación de la pupila. Eh, y dando a conocer que mientras más mayor, o sea, mientras mayor dilatación pupilar, significaba que había como mayor producción de norepinefrina, que tiene que ver con la concentración, con la atención, con la dedicación de esfuerzo, etcétera, como para lograr algo. Entonces, ellos le hicieron el test a muchos estudiantes ya, la escala así como, em, por ejemplo, una de las preguntas decía así como, ¿crees que el talento es algo desarrollable? Y la respuesta era como, de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, una cosa así. Entonces se les aplicó ese instrumento de medida, esa escala de medida. Y escala de medida estará bien dicho, ya. Se les aplicó eso y entonces los estudiantes después fueron sometidos como a un experimento en el que tenían que hacer un ejercicio matemático, porque siempre se hace con matemática, me gustaría hacerlo o aplicarlo quizás con la lectura. Entonces en ese ejercicio como que había una cámara infrarroja, creo, que medía así como el diámetro de la pupila y entonces de esa manera dijeron ya, esta escala de medición coincide con la dilatación pupilar, como ya, esta escala de medición arroja que este estudiante tiene mayor tendencia a la mentalidad de crecimiento y esto como que se ve evidenciado en esta dilatación de la pupila, algo así. Bueno, antes de que termine, quiero leer rápidamente este texto que habla sobre Michael Jordan em, y parte así. Michael Jordan tampoco era un talento natural. Ha sido el deportista que más duro ha trabajado quizá en toda la historia del deporte. Es bien sabido que Michael Jordan fue descartado del equipo universitario de baloncesto. Aún nos reímos del entrenador que lo eliminó. No fue fichado por la universidad para la que quería jugar, la pública de Carolina del Norte. Bien, ¿acaso no fueron ¿acaso no fueron unos insensatos? No los cogió ninguno de los dos primeros equipos de la NBA que podrían haberlos elegido. Vaya metedura de pata. Y eso es porque ahora sabemos que ha sido el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y creemos que eso debería haber sido evidente desde el principio. Cuando lo miramos vemos a Michael Jordan, pero hasta ese momento era solo Michael Jordan. Cuando lo eliminaron del equipo universitario se quedó desolado. Su madre nos cuenta, le dije que volviese y se disciplinase. Y vaya, sí lo hizo. Normalmente salía de casa a las 6 de la mañana para ir a practicar antes del colegio. En la Universidad de Carolina del Norte trabajó constantemente.
El entrenador estaba atónito por su disposición a esforzarse más que cualquier otro. Una vez más, o sea, una vez después de que su equipo perdiese el partido que cerraba la temporada, Jordan fue y ensayó sus lanzamientos durante horas. Se estaba preparando para el año siguiente. Incluso en la cima de su éxito y su fama, después de convertirse en un genio del deporte, su obstinada práctica siguió siendo legendaria. El antiguo entrenador ayudante de los Bulls, John Black, lo llamó un genio que quiere poner al día constantemente su genio. Una gran frase en realidad. Para Jordan, el éxito brota de la mente. La fortaleza mental y el corazón son mucho más fuertes que las ventajas físicas que pueden tener. Siempre lo he dicho y siempre lo he creído. Bueno, eso es lo que dijo Jordan. Pero los demás no. Miran a Michael Jordan y ven una perfección física que lo condujo inevitablemente a la grandeza. Eso ahí termina como la reflexión de Michael Jordan. Qué interesante igual, como... Y de hecho en mí despertó como un interés disciplinar, como esta idea de todos los días dedicar y entrenar como tu mente, entrenar tu desarrollo, entrenar tus aptitudes, como entrenar lo que te interesa, como si te interesa comunicar, entrena la comunicación, si te interesan las matemáticas, entrena las matemáticas, haz ejercicios, ecuaciones, apasionate, darle un interés genuino a eso, como me doy cuenta de que hay harta mediocridad en realidad en esta sociedad y es porque yo creo que tiene que ver con esto de la, ay, ¿cómo se llama esta cuestión líquida que habla, la modernidad líquida que plantea este weón, ¿cómo se llama? Modernidad líquida. Bauman, que habla como sobre que queremos que todo sea muy rápido y creo que eso tiene que ver también con el uso de los aparatos móviles, como el uso de los celulares, incluso como el cine, por ejemplo, el hecho de preferir ver una película en vez de leer un libro, como un libro que te vas a leer en 9 horas, prefieres ver como un resumen, absolutamente resumen, que ignora detalles sentimentales, ignora todo ese tipo de cuestiones y te resume el libro como en 2 horas y te hace una película de mierda. Es como lo que ocurre con Crepúsculo, pero sin ofender en realidad a Crepúsculo, porque en realidad es una película que me ha acompañado demasiado y también una lectura que me parece muy interesante. Pero siento que sin duda las actuaciones son como muy, muy extrañas, son muy un poco ridículas, pero aún así me encanta. No voy a decir que no me encanta. Me encanta Crepúsculo. Y bueno, de esa manera doy por terminado este episodio de reflexión sobre la mentalidad de crecimiento. Espero en otra oportunidad traer como un poco más de contenido respecto a esto porque creo que es muy interesante y muy importante. Denle una vuelta si les gustó, suscríbanse y denle me gusta para yo saber que les gustó. Si me lo quieren discutir, discútanmelo y yo los apaño en esa discusión porque creo que también es una teoría o bien como un concepto bien cuestionable que se puede criticar desde diversas aristas, por ejemplo, los contextos socioculturales de los que uno viene. E incluso se puede aplicar como esta weá de los capitales, como de los que plantea, o sea, de los que habla Bourdieu, de la violencia simbólica, creo que es muy interesante. Bueno, dejo la ventana abierta y eso, espero que estén muy bien y gracias por estar aquí. Un besito, chao, espero que les guste, nos vemos mañana.